Hola muchachos, ¿qué tal? Acá estamos en un nuevo video. Esta vez les enseñaré todo lo que sé sobre cómo armar el motor de un auto en Tuning Club. No les pondré música en este video porque últimamente estoy subtitulando los videos a más de 4 idiomas y no quiero que YouTube no pueda entender lo que digo. Les pido perdón por eso, espero que me entiendan. Ahora sí les explicaré, quiero que se fijen detalladamente en las piezas de mi motor. Ahora no les diré nada, solo fíjense bien en las piezas que más adelante les explicaré la función de cada una y verán el motor de otra manera. Recuerden arreglar siempre los neumáticos, porque estos influyen en la velocidad también. Esta es la configuración que utilizo en el Supra, pero esta configuración la utilizo con 4 plumas en el motor, así que mejor les explico cómo funciona todo con un motor sin piezas de colección, porque sé que la mayoría de los que están viendo este video aún no tienen las 4 plumas, así que veamos el motor de mi Audi para entender más fácil. Bien, les explico lo básico. En cada auto buscaremos tener la velocidad y el manejo al máximo, pero el nitro solo nos sirve en 200 si eres corredor de Petersburgo, pero si eres corredor del desierto entonces con 135 de nitro es suficiente. Yo siempre trato de buscar lo más nitro posible porque entro muy poco a desierto y me gusta más Petersburgo. Como pueden ver, cada pieza tiene una función en el auto. Yo no utilizo ninguna pieza que no tenga ventajas, excepto este árbol de levas, pero es porque tiene 60 de velocidad que me sirve bastante y aunque no tenga alguna ventaja me sirve, pero fíjense que esta es la única que no tiene ventaja en mi motor. Esto porque no tiene sentido tener una pieza buena sin ventaja cuando puedes tener una pieza con 10% superior de potencia. Que esto hace que tu auto sea más rápido cuando utiliza el nitro. Atención aquí, esta es la parte más importante del motor. Si quieres que tu motor sea más rápido que el de tu amigo del clan o quien sea, debes tener el más alto porcentaje de potencia en tu auto, y esto se hace acumulando la más cantidad posible de estas piezas en tu motor pero sin perder manejo o velocidad como les enseñaré con el Supra más adelante. Tengan en mente que la manera correcta de armar un motor sin piezas de colección es utilizando algunas piezas épicas que den ventajas como por ejemplo, más 15 de manejo por cada pieza legendaria, o, más 15 de velocidad por cada pieza legendaria. Combinando estas piezas épicas con las piezas legendarias correctas que en su preferencia sean las que tienen como ventana más 10% de potencia superior, ya que la idea es buscar tener al menos 30% de potencia superior, ya que estas piezas son acumulativas y mientras más tengas más alto será tu potencia. Yo recomiendo que primero lleven sus autos a 450 de velocidad y 450 de manejo y luego entonces sí busquen las piezas que dan potencia de nitro para mejorar sus motores. Pero para poder llevar el auto a ese nivel tendríamos que disponer de las piezas de colección, así que a los que no tienen piezas de colección les tocaría jugar con la configuración del auto así como yo. Miren que tengo 40% de potencia superior en este Audi y así como está que apenas roza los 400 puntos de velocidad ya le he ganado a muchos clase S porque con este motor estoy haciendo 17.99 segundos. Muchos no me lo creen pero acá una foto para que vean que es verdad. Igual para los que lo quieran comprar solo debemos correr en una sala de Petersburgo y se darán cuenta que es real, porque yo no les traigo nada que sea mentira al canal ya que no tendría sentido porque no les serviría a ustedes, y yo trato de traer cosas que sí les sirvan. Ahora vamos a explicarles cómo sería un motor con piezas de colección. Esto ya es otro mundo. Acá se complica un poco colocar las piezas correctas porque necesitamos piezas con ventajas muy específicas lo cual lo complica bastante. Como pueden ver mi Supra tiene 30% de potencia superior en total y un poco más de 200 puntos de nitro, lo que quiere decir que mi Supra está dando su máxima velocidad más el 30% de potencia. Si se fijan bien notarán que acá todas las piezas sí tienen ventajas porque acá utilizar una pieza sin ventaja o con la ventaja equivocada haría tu auto muy lento. Las 4 plumas juntas me dan 450 de manejo y a esto les agrego la pieza que tiene como ventaja más 50 de velocidad por cada pieza de colección. Con tan solo 2 legendarias de estas subo mi velocidad al 450 y ya no debo preocuparme por la velocidad ni por el manejo. Mi única preocupación ahora será llegar a los 200 de nitro y mínimo con 30% de potencia superior. Así como está mi auto hace 16.74 segundos en Petersburgo, pero ahora estoy trabajando para llevarlo al 40% de potencia superior, lo que llevaría a mi Supra a hacer 16.50 segundos más o menos.
Ahora les enseñaré cómo está la configuración de mi Supra en su versión del 40% de potencia, aunque con esa configuración solo me sirve para desierto ya que no llego a tener los 200 puntos de nitro, pero les pondré el video un poco rápido para que vean el proceso y sepan cómo se hace. Antes que nada aquí les dejo una foto para que vean el resultado de esa configuración en desierto. Casi puedo decir que tengo el Supra más rápido de todos los habla hispana. Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold. Y de esa manera tengo esta cosita haciendo 11 segundos bajitos. Cualquier duda que tengan por favor déjenmela en los comentarios, estaré respondiendo lo antes posible, así que pueden preguntar lo que sea que yo estaré feliz de ayudarles. Espero que todo esto les haya servido y si algún día logro llevar mi auto al 50% de potencia entonces les enseñaré cómo lo hice. Hasta luego. I don't wanna break down, always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just